Entonces cuando ya está terminada la chacana queda así. Acá está guisado. Quizat pachalla chank. Acá rolita. Maya quisa pa quisa quimsa pusi quisa. Harum quisa. Laram quisa. Choña quisa. Lirio quisa. Ahí están las 4 quisas que utilizamos, al menos en la región de Tarapacá. Trabajamos con esas 4 quisas los tejidos y también para amarrar las chacanas. Entonces, aquí, ¿cierto? Nos queda un espacio como más o menos de un dedo de sobra de palito y allí hay que ponerle los pompones para que quede mucho más bonito. Pompones pequeñitos, estos están un poquito grandes, hay que ser un poquito más pequeñitos los pompones. Y se pone. Entonces, como yo les decía en la clase, en la mañana, que pueden amarrarlo colgando de esta pitita, así, o también desde la pita que quedó acá en la parte revés, para amarrarlo en la casa, en el techo. Y queda así. Entonces, esta es la chacana. Es una simbología muy importante dentro de nuestra cultura aymara. Ya les he mencionado, ¿cierto?, que esta chacana representa a las 4 estrellas, 4 constelaciones de la Cruz del Sur. Entonces por eso tenemos 4 puntas. 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4. Entonces esta generalmente cuando lo cuelgan así en la pared de la casa, lo cuelgan así. Y cuando van a la cima del cerro a cambiar la cruz, ¿cierto? Cada año se hace esto en el mes de mayo, los primeros días de mayo, se pone también en esta posición. ¿Ya? Ukakiwa akachakanaja, hachakhana ukamsañan aymar aruja, hachakhana, la luz potente, la luz grande que alumbra, quiere decir la frase. Ukakiwa aka chakana ukat chanka uthipan karo chintatan tukuyatan akakama. Ukakiwa yuspaharpan unata yatichirinaja hilaya kuyayanaja. Unjasinkama hikisinkama yuspaharpan